Aleluya al Señor. Qué bueno es Dios con nosotros, hermanos. Qué linda es su presencia, qué bueno es sentir al Señor. Yo les doy la bienvenida, gracias a Dios, por este momento tan especial que el Señor nos regala de estar en su presencia. Y quiero invitarlos a todos ustedes para que abran sus Biblias en Santiago, el capítulo 4, el verso número 8. Vamos a leer Santiago capítulo número 4, el verso número 8. Gloria a Dios. Y quiero, hermanos, titular este sermón de la palabra del Señor. Lo he titulado La clave es acercarse a Dios. Este es el tema para esta mañana. La clave es acercarse a Dios. Santiago capítulo 4, el verso número 8. Es un texto corto, pero es un texto contundente de la palabra del Señor. Y dice así la Biblia, Santiago capítulo 4, el verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Repita conmigo, hermano, lea conmigo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tengamos una palabra de oración. Eterno y soberano Dios de la gloria, invocamos tu nombre esta mañana y te damos muchísimas gracias porque podemos estar, Señor, delante de tu presencia. Rogamos, Dios, que la unción del Espíritu Santo, que el poder de tu palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón. Que sea tu palabra la que nos bendiga, que sea tu palabra la que edifique nuestra alma y bendiga nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. La clave es acercarse a Dios. Y quiero iniciar, hermanos, diciéndoles esta mañana que uno de los factores fundamentales de la vida cristiana es el acercamiento a Dios. Este es uno de los elementos de nuestro acercamiento a Dios más descuidado. En otras palabras, hemos descuidado nuestro acercamiento al Dios del cielo. Hemos descuidado nuestra comunión con Dios porque hemos estado demasiado ocupados, porque nos hemos entretenido en las cosas de este mundo, porque nuestra mirada no está puesta en lo celestial, sino en las cosas terrenales de esta tierra. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando nos acercamos a Dios, el acercamiento a Dios, el factor acercamiento a Dios requiere tiempo, requiere disciplina, pero también requiere el esfuerzo de todos nosotros. Por eso, hermano, el acercamiento con Dios es uno de los más obstaculizados. Es decir, que a la hora de buscar de Dios, que a la hora de acercarnos a Dios, siempre vamos a tener oposición, siempre vamos a sentir desgano, vamos a tener desdén, siempre vamos a encontrar una circunstancia. Y recuerde, hermano, que nuestra lucha no es contra fuerzas humanas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Por eso tenemos un obstáculo a la hora de acercarnos a Dios, porque el mismo Satanás, que es nuestro archienemigo, él se aprovecha de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y en momentos de debilidad, en los momentos de nuestra humanidad, nos hace sentir que estamos lejos de Dios. Es más, a veces los problemas, a veces el ambiente en el que vivimos, la cultura, todos estos factores, hermano, son detonantes, son determinantes a la hora de buscar al Señor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque estos elementos
Estos obstáculos trabajan en contra de nosotros. Pero alabado es el nombre del Señor, porque yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo ha permitido, hermano, que usted se conecte con nosotros. El Espíritu Santo, hermano, nos ha permitido escuchar esta palabra que nos va a levantar, esta palabra que nos va a fortalecer de una manera impresionante, de una manera milagrosa, porque no importa los obstáculos, no importa tu problema, no importa tu sentimiento, necesitamos acercarnos a la fuente de poder. Y esa fuente de poder, hermano, solamente la encontramos en el Señor, porque solo en el Señor tendremos victoria. Solamente en el Señor, hermano, podremos levantarnos. Podemos levantar alas como las águilas. Podemos correr y nunca desmayar, porque es Dios el que nos dará la fortaleza. Hermano, recuerde la lectura que estábamos haciendo esta mañana. Es Dios la fortaleza de nuestra alma. Tú necesitas acercarte a Dios. Yo necesito acercarme a Dios. Hermano predicador, tú necesitas acercarte a la fuente de poder. Hermano servidor, necesita ser usado, necesita ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, y la única manera es acercándonos a Dios. Al Señor sea la gloria. Por eso yo quiero que miremos esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, en primer lugar, la barrera del pasado, porque el pasado muchas veces nos paraliza. El pasado muchas veces, hermanos, detiene nuestro avance. El pasado detiene el proyectar que tenemos de Dios. Nuestro pasado muchas veces nos afecta y a veces no nos deja avanzar, porque el pasado se ha convertido como un chicle fastidioso que se nos pega y en muchas ocasiones atormenta nuestra vida. Por eso la barrera del pasado, desde la perspectiva del acercamiento a Dios, o desde la cosmovisión, es decir, la visión del mundo que tenían los hebreos, que tenía el pueblo hebreo, era una condición limitada frente a la presencia del Señor. Cuando usted, hermano, se acerca para leer la carta a los hebreos, la carta a los hebreos en su trasfondo histórico y cultural, nos enseña que los hebreos siempre habían recibido la enseñanza de la tradición y también la enseñanza de sus padres, aún de la misma ley. Y la enseñanza era clara, la ley era clara, la perspectiva del acercamiento a Dios era clara, era permanecer lejos de Dios. Esa era la barrera del pasado. Por eso cuando alguien pensaba en acercarse a Dios, siempre había un respeto, siempre había un temor reverencial, porque nadie se estaba acercando a cualquier Dios. Cuando los hebreos se acercaban al Dios de Israel, ellos reconocían que se estaban acercando ante una presencia que es soberana, ante una presencia que llena toda la tierra, porque la presencia del Señor, dice la Biblia, a la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Israel. Y cuando miramos, hermanos, la barrera del pasado, encontraremos, por ejemplo, que había una sola persona que podía entrar en la presencia divina, es decir, a la hora de oficiar y de presentar el sacrificio de expiación por el pecado de todo el pueblo. Solamente había una sola persona que, según el orden levítico y también los requerimientos del culto de Israel,
la única persona que podía acercarse a la presencia divina o que podía acercarse al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, nos dice la Biblia, que se acercaba al lugar santísimo una sola vez al año para entrar a ese lugar y de esta manera ofrecer el pecado de expiación por la transgresión que había cometido todo el pueblo. Alabado es el nombre del Señor. Según la tradición, ellos temían tanto acercarse al Señor que cuando el sumo sacerdote, antes de entrar al santuario, ellos tomaban una soga y la ataban alrededor del pie, por si el sumo sacerdote tenía un defecto, ocultaba un pecado y no era una persona recta a la hora de ofrecer el sacrificio, moría dentro de ese lugar. Y si moría dentro de ese lugar, fuera posible sacarlo desde el lugar santísimo sin necesidad de entrar hasta allá. Había un respeto por la presencia. Esa era la cosmovisión que tenían los hebreos. El único que podía entrar era el sumo sacerdote, y si moría en ese lugar, la única manera de poderlo sacar de ese lugar era a través de esta soga. Pero la Biblia también nos habla de esa barrera del pasado y nos habla a través de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés tuvo que poner límites alrededor del monte santo para que la gente no pasara. El libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 12 al verso 13, dice la Biblia: y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, o será asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Era la orden. Nadie podía acercarse al monte santo, porque si lo hacía, de seguro moriría. La Biblia también nos habla con referencia al arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios entre los hombres. Sucedía algo similar. La Biblia dice que en una ocasión Dios mató a 50,070 hombres porque se habían atrevido a mirar dentro del arca del pacto. La Biblia da testimonio de esto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, el verso 19, donde dice la Biblia: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir al pueblo, a 50,070 hombres. Y fue tan grande la mortandad que dice la Biblia: y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Y no solamente era ese caso, sino que también la Biblia nos habla de un personaje muy conocido por todos los predicadores y por el pueblo cristiano, y es Usa. Porque la Biblia dice que Usa perdió su vida cuando quiso solamente sostener el arca del pacto. La Biblia declara en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, el verso 6 al verso número 7, que cuando llegaron a la era de Nacón, la Biblia declara: Usa extendió su mano al arca de Dios. Recuerde que el arca simbolizaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo, y la sostuvo porque los bueyes que la estaban transportando tropezaban. Y dice la Biblia: y vino el furor del Eterno y se encendió contra Usa y lo hirió allí. Alabado es el nombre del Señor. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad.
y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, en otras palabras, el mensaje no podía ser más claro: quedarse lejos de Dios, permanecer lejos de Dios. Por eso los destinatarios en el contexto histórico del libro de los Hebreos, ellos crecieron con ese trasfondo, ellos crecieron con ese pensamiento. Esa era la barrera del pasado: permanecer lejos de Dios, permanecer lejos de la presencia del Señor. Pero alabado es el nombre de Cristo esta mañana. Yo no sé cuántos conmigo adoran al Rey, exaltan al Rey, glorifican al Señor, porque gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario, Cristo, el dueño de esta iglesia, el dueño de nuestra vida, el Salvador eterno, nos abrió un camino nuevo, nos abrió un acceso directo ante la presencia gloriosa. Al Señor sea la gloria esta mañana. Es decir, hermanos, que bajo la sangre del nuevo pacto se nos abrió una puerta para que los que estábamos lejos, ahora por su gracia, ahora por su misericordia, pudiéramos acercarnos a Dios con libertad para entrar en su presencia, para adorarlo con libertad. Por eso la Biblia declara en Hebreos capítulo 4, el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Ha llegado el tiempo, la barrera se ha caído, la pared intermedia que nos separaba del Dios de la gloria ha sido derribada y ahora usted se puede acercar a Dios. Hebreos el capítulo 10, el verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, yo creo que en este tiempo de pandemia, hermanos, yo creo que en este tiempo de cuarentena, yo creo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento en que el pueblo cristiano, en que los hijos de Dios nos acerquemos con un corazón sincero delante del Señor, en plena certidumbre de fe. Y dice la Biblia: purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hermano, es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo, hermano, de entrar ante su presencia con alabanza. Es el tiempo allá en su casa, allá en su familia, allá con los suyos, en que usted pueda adorar al Señor y pueda confiar, hermano, en que la palabra profética se cumplirá para su vida. No importa los acontecimientos que se van a desatar después de esta pandemia y que van a suceder después de esta cuarentena, porque los expertos dicen que se van a desatar 7 grandes acontecimientos sobre el mundo. Pero no importa lo que pase sobre el mundo, hay una iglesia esta mañana que nos podemos acercar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Confiamos en la palabra de Dios, creemos a la palabra de Dios. No importa el pandemia que hayan creado los sistemas paganos de esta tierra, hay una iglesia que confía en el Dios que hace promesas. A Jesús sea la gloria esta mañana. Se nos tiene que revelar, hermano, la importancia de vivir una vida pura delante de Dios. Hermano, creo que el tiempo de la comodidad se acabó. Creo que el tiempo de una vida superficial se acabó. Creo que el tiempo de estar pleiteando y de estar discutiendo por lo que no tiene importancia se ha acabado. Este es el tiempo, hermano, en que nuestros cuerpos deben de ser lavados con el agua de la palabra. En que Dios, hermano, nos lave a través de su palabra
Por eso cuando Jesús fue a lavar los pies de los discípulos, Pedro se le opuso y le dijo: Señor, ¿cómo se le ocurre que usted me va a lavar los pies? Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en mi reino. Y Pedro dijo: Señor, no solamente láveme los pies, yo quiero que me lave completamente. Yo no sé cuántos conmigo esta mañana deseamos que el Espíritu Santo y que el poder de la palabra limpie nuestro corazón. A Jesús sea la gloria. Esa era la barrera del pasado, pero la barrera del pasado quedó atrás. Por eso yo quiero que usted entienda y que a usted se le pueda revelar esta mañana, en segundo lugar, la autoridad del sacerdocio. Porque el apóstol Pedro, hablando sobre la iglesia, vamos a leerlo, hablando y enseñando sobre la iglesia, nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 4 al verso número 10, la Biblia nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa. Escuche bien, hablando de lo que es la iglesia, porque a usted se le tiene que revelar esta mañana que usted es iglesia del Señor. Y dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero yo no sé si usted puede leer conmigo esta mañana: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. A Jesús sea la gloria. Hermano, la iglesia, hermano, yo quiero que usted entienda esto. La iglesia, aquellos que dicen: hermano, estoy tan triste porque no puedo ir a la iglesia. Aquellos que dicen: ay, hermano, qué pesar de la iglesia. Aquellos que piensan: ¿cuándo será que vuelvo a la iglesia? Hermano, yo quiero que usted entienda que la iglesia no es el edificio material que tenemos donde nos congregamos o donde nos podemos reunir, porque el diablo se equivocó con usted, el diablo se equivocó conmigo, el diablo se equivocó con esta iglesia, porque nosotros hemos entendido que la iglesia no es un edificio material, la iglesia es una casa espiritual formada por piedras vivas. Y yo quisiera saber esta mañana en dónde están esas piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Hermano, usted que me está viendo esta mañana, usted es una piedra viva. Alabado es el nombre del Señor. Yo soy una piedra viva. Yo soy la iglesia del Señor. Porque la iglesia es algo inmaterial. Alabado es el Señor. Hermano, Dios no construye con ladrillos ni con acero.
Dios está construyendo con piedras vivas. Y no le estoy diciendo de que no sea necesario construir un templo, levantar una edificación, tener un lugar propio para reunirnos. Gloria a Dios por aquellos que hemos adelantado proyectos de construcción, por aquellos que se han estado preparando. Pero yo quiero que usted se le revele. Yo quiero que usted pueda entender que Dios está trabajando no con ladrillos, no con varillas. Dios está trabajando con usted y está trabajando conmigo, con piedras vivas, para levantar una iglesia para la gloria de su nombre. Alguien que diga amén a la palabra esta mañana. Diga conmigo: yo soy iglesia, yo soy iglesia, yo soy la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Hermano, escúcheme. Usted que ha sentido nostalgia de no poderse congregar. Usted que ha tenido, hermano, preocupación porque no podemos estar reunidos en un sitio. Hermano, usted que le preocupa tanto eso, yo quiero que usted entienda que Dios no vive en templos construidos por hombres. Dios, hermano, no habita en templos construidos por las manos de los hombres. La Biblia dice en Hechos el capítulo 17, el verso número 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escúchenlo, no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso le dije hace un rato, el diablo se equivocó con esta iglesia. El sistema opresor, dominante, controlador se equivocó con esta iglesia y le decía: todo esto que estamos viviendo, hermano, yo me atrevo a decírselo esta mañana. Si usted no lo ha entendido, si no lo ha comprendido, si todavía no logra leer las señales de estos últimos tiempos, pero todo esto que estamos viviendo es un pandemia, es decir, es un plan que se ha trazado a través de toda esta pandemia, y lo que el mundo no entiende y lo que yo deseo que usted pueda comprender esta mañana es que aunque no estamos en un lugar físico, congregados y reunidos, dándole la gloria al Señor, hermano, hay una iglesia en cada casa, hay una familia en cada casa, hay un cristiano en cada casa que esta mañana está disfrutando conmigo una presencia sobrenatural, porque cuando la presencia de Dios se viene a vivir en mi casa, cuando la presencia de Dios se viene a vivir a mi templo, porque hermano, usted y yo esta mañana somos los templos de Dios. Alguien que diga amén. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, usted esta mañana, cristiano, usted, hermano, que conoce la Biblia, usted debe de entender: usted no está solo, usted no está desamparado, usted no está lejos de Dios. Hermano, esta mañana hay una presencia, y es la presencia del Espíritu Santo que se ha venido a vivir en nosotros. Somos los templos de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Hermano, bendito es el Señor, porque usted y yo, hermano, disfrutamos de un privilegio enorme, y es que nosotros somos sacerdocio santo. Aleluya. Hermano, somos real sacerdocio. Hermano, el sacerdote, escúcheme, el sacerdote tiene acceso directo a la presencia de Dios. El sacerdote no tiene que ir a decirle a un líder: oiga, ¿me puedo acercar? El sacerdote no tiene que ir a consultar con alguien: ¿me puedo acercar? El sacerdote tiene acceso directo a la presencia de Dios.
Por eso en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que el sacerdote debía pertenecer a una clase especial. Tenía que ser descendiente de Aarón. La palabra sacerdote proviene de un término conocido como vicario. Y el término vicario significa puente. En otras palabras, el sacerdote, escúcheme, el sacerdote era el que llevaba las peticiones de la gente y las traía al Dios del cielo. Él tenía derecho de acercarse a Dios. Él tenía derecho de participar de la ofrenda del sacrificio. Él tenía el derecho de entrar en comunión con Dios. En otras palabras, constituía o estaba delegado como una especie de puente entre el pueblo y Dios. Pero le tengo una buena noticia en el nombre de Jesús esta mañana, hermano, y es que la puerta se nos abrió. Alabado es el nombre del Señor. La puerta se nos abrió. Bendito es el Señor. Si no podíamos acercarnos, si los hebreos no se podían acercar, hermano, la buena noticia es que la puerta se nos abrió. Porque con la muerte de Cristo, la Biblia declara que el velo de separación que existía en la antigüedad se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, simbolizando, hermano, que lo que vendría del cielo sobre la tierra sería mejor, simbolizando que lo que se movería en el cielo sobre la tierra sería mejor, que lo que Dios trae desde el cielo sobre la tierra es glorioso para los hijos de Dios. Oh, grande es el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 27, el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, hermano, que de esta manera se abrió el camino de acceso directo a Dios para todos los creyentes. Por eso en la iglesia de Cristo, bajo el nuevo pacto, los sacerdotes, escúcheme, hermano, no son una clase especial. Tú no tienes que venir de la ascendencia de la tribu de Leví. Tú no tienes que venir de la familia de Aarón. Ahora todos nosotros, bajo el sacrificio de la sangre de Cristo, podemos acercarnos con libertad a la presencia del Señor. Podemos acercarnos, hermano, con toda libertad para adorar al Señor, porque ahora el sacerdote no es uno del Antiguo Testamento, no es uno de la tribu de Leví, no es uno de la línea de Aarón. Ahora los sacerdotes son todos los creyentes que hemos sido comprados por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Tú eres real sacerdocio. A ver, levante la mano conmigo aquellos que pueden declarar esta mañana: yo soy real sacerdocio, yo soy un hijo de Dios, yo he sido comprado por la sangre de Cristo, yo puedo venir ante su presencia, yo lo puedo adorar, yo lo puedo sentir, yo lo puedo experimentar en mi vida, porque todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. A Él sea la gloria. Hermano, que Dios bendiga a los pastores. Hermano, que Dios bendiga a los misioneros. Hermano, que Dios bendiga a los evangelistas o los predicadores itinerantes que interceden por nosotros. Que Dios los bendiga. Pero yo quiero que usted entienda esta mañana en el nombre de Jesús que es hora de que el pueblo de Dios, hermano, madure, de que es hora de que el pueblo de Dios se valga de sus privilegios como sacerdocio santo. Alabado es el nombre del Señor. Tú no dependes de la oración de otro, tú no dependes de la visitación de
tu pastor. Tú no dependes, hermano, del ayuno que otro hace o de la vigilia que otro hace. Hermano, tú no dependes de lo que otro quiera iniciar o de lo que otro quiera hacer para el Señor. Aleluya, el Señor esta mañana, usted y yo podemos celebrar ante la presencia de Dios porque somos sacerdotes, porque ahora podemos acercarnos. Hermano, nunca tendremos victoria sobre el diablo si no nos acercamos a Dios. Escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, hermana. Usted que ha tenido tentaciones sexuales estos días, usted que ha tenido, hermano, una lucha interior estos días, usted que ha tenido una batalla muy dentro de su ser espiritual estos días, yo quiero decirte a ti, en el nombre de Jesús, que la única manera de vencer la tentación, la única manera de vencer el pecado sexual, la única manera de vencer la pornografía es acercarse a Dios. Aleluya. Es que alguien se acerque a Dios. Porque nunca tendremos victoria sobre el diablo si no aprendemos a acercarnos a Dios. Hermano, el acercamiento es un factor determinante de la guerra espiritual, porque usted no pelea contra su hermano, usted no pelea contra su hijo, usted no pelea contra esa persona de carne y hueso. Hermano querido, si usted estos días en su casa ha sentido cosas extrañas, ha tenido impedimentos espirituales, ha sentido la pesadez espiritual, hermano, la clave para superar eso que usted siente, la clave para vencer su problema es que te acerques a Dios. Aleluya. Él es la fuente de poder. Él es el detonante para nuestra vida. Esto es parte, hace parte de nuestra vida con Dios, de nuestra relación con Dios. Por eso cuando andamos cerca de Dios, podemos vencer al diablo, podemos oponernos a sus propósitos malignos, porque el Dios de la gloria está con nosotros. Él es el que nos bendice, Él es el que nos guarda, Él es el que fortalece nuestra vida. A Cristo sea la gloria. Y en cuarto lugar, hermano, yo quiero que pensemos esta mañana cuál es la ofrenda que hemos traído solo para el Señor. Usted que me ve esta mañana, usted que hace parte de esta transmisión espiritual esta mañana, yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu ofrenda? Porque yo quiero que usted entienda que la palabra ofrenda viene del hebreo korban, que significa acercarse. Es decir, que todo el que se acerca a Dios se convierte en una ofrenda. Y yo quisiera preguntarte, hermano, si estos días de cuarentena, si estos días de pandemia allá en tu casa, tú has logrado, hermano, hacer de tu vida una ofrenda para Dios. Has logrado encontrarte con Dios. Has logrado crecer a través de la palabra. Has logrado crecer a través de la comunión familiar. Has logrado desarrollar un liderazgo espiritual. Yo, hermano, yo me resisto a creer que un hijo de Dios esté pegado de un noticiero todo el día viendo malas noticias, creyendo al cuento del diablo estos días a través de toda esta pandemia. Hermano, yo me resisto a creer que un hijo de Dios esté hablando como un inconverso, esté pensando como un inconverso, tenga incredulidad metida en su corazón, creyendo que se va a morir, creyendo que se va a contagiar y creyendo que Dios no lo va a librar de esta situación. ¿Sabe algo, hermano? El idioma del cielo es la fe, y a Dios le cae bien la gente que le cree, a la gente que está llena de fe, a la gente que llama las cosas que no son como si fueran. Ofrenda significa acercamiento. Ofrenda es comunión con Dios. Ofrenda es rendición total a Dios. En otras palabras, ofrenda es aquello con lo que uno se acerca a Dios.
Es decir, que un hombre traía algo y preparaba algo y lo tenía bien organizadito, lo tenía bien diseñado para entregarlo y ofrecerlo ante la presencia de Dios. Rápidamente quiero decirle que en el libro de Levíticos, del capítulo 1 al capítulo 7, encontramos 5 clases de ofrendas. La primera ofrenda era una ofrenda de holocausto. La ofrenda era quemada enteramente sobre el altar, excepto la piel del animal. Y había algo interesante: el perfume que subía de la misma era para Dios un olor grato. Alabado es el nombre del Señor. Esta era la ofrenda de holocausto. Pero también la Biblia nos habla de la ofrenda vegetal, que era de flor de harina, era de aceite, era de incienso. Era una ofrenda sin levadura ni miel. Era sazonada con sal, en horno, en sartén, en una cazuela. Y en esta ofrenda, aunque no había derramamiento de sangre, era de olor grato ante la presencia del Señor. Y también se nos habla de la ofrenda de paz, porque esta ofrenda también era de olor grato para Dios. Escuche bien: en la ofrenda de paz, la sangre del animal, la grosura y los riñones de la víctima eran puestos sobre el altar como una vianda de ofrenda encendida para el Señor, según Levíticos el capítulo 3, el verso número 11. Esta era la parte de Dios. En el sacrificio, esta ofrenda era para Dios. Pero escuche bien: el ofrendante, el pecho, la espaldilla derecha era para Aarón y para sus hijos, quienes oficiaban como sacerdotes. Esta era pues la parte del hombre, y esta ofrenda era una ofrenda de comunión para con Dios. La Biblia también nos habla de la ofrenda por el pecado, porque esta ofrenda no era de olor grato. La ofrenda por el pecado no era una ofrenda de olor grato. La ofrenda por el pecado se caracterizaba porque el becerro que era ofrecido era quemado enteramente fuera del campamento de Israel, luego de ofrecer a Dios sobre el altar la sangre y la grosura. Y escuche bien, porque el hecho de que el becerro era quemado enteramente fuera del campamento nos habla explícitamente de la santidad de Dios. Y también nos dice de lo horroroso que es el pecado ante la mirada del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Pero también se nos habla de una ofrenda, y era la ofrenda por la culpa. Aquí el pecado es visto como una transgresión contra el gobierno de Dios. Por lo tanto, el damnificado, el afectado, debía de ser compensado por el total del daño recibido, más una quinta parte. Por eso, por medio de la sangre de la ofrenda, se lograba la expiación, por lo cual el transgresor podía ser perdonado. Esa era la ofrenda por la culpa. Pero yo quisiera, hermano querido, usted que se ha conectado esta mañana y que hace parte de esta transmisión espiritual, yo quiero ir concluyendo esta mañana en el nombre de Jesús. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuál es tu ofrenda para acercarte a Dios esta mañana? Si en el Antiguo Testamento habían algunos requisitos para ofrecer a Dios, para acercarse a Dios, yo quisiera preguntarle a usted esta mañana: ¿qué has traído para Dios? Tú que me miras allá frente a ese celular, tú que me miras frente a esa pantalla de computador, o aquellos que han logrado proyectar esta transmisión en su pantalla de televisión, yo quisiera preguntarte esta mañana: ¿qué ofrenda has traído para Dios? ¿Será que alguien esta mañana quiere ofrecer su vida para Dios?
Quizás alguien esta mañana quisiera ofrecer su oración para Dios. Quizás alguien quisiera ofrecerle a Dios su adoración, su canto, su alabanza, su fe, su familia, sus hijos, su economía, todo lo que usted posee y todo lo que tiene. ¿Será que alguien, hermano, que ha venido conmigo a conectarse a este servicio de escuela dominical, pudiera levantar sus manos allá donde está esta mañana, allá con sus hijitos, allá con su familia? Usted quisiera levantar sus manos esta mañana y usted quisiera decirle al Señor: Señor, te ofrezco mi vida, Señor, te ofrezco mis lágrimas. No le llores más a ese hombre, no le llores más a esa mujer, no llores más por esa pérdida, no llores más por ese pasado tormentoso, por ese pasado que es como un chicle fastidioso y pegajoso. Ha llegado tu hora, en el nombre de Jesús te lo declaro. Ha llegado la hora de que ofrezcas tu vida al Dios de la gloria. A Cristo sea la gloria. Ofrece tu alabanza. Alguien que diga conmigo: todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo, por Él y para Él, a Él sea la gloria. Alguien levante su adoración para el Rey. Alguien suelte ese aplauso desde allá, desde su casa, desde allá, desde donde usted me logra ver esta mañana. Suelte ese aplauso y adore a Jesús de Nazaret. Adóralo a Él, porque uno de los ataques del enemigo, aleluya al Señor, es sentir de tiempo en tiempo, hermano, nos hace sentir que estamos lejos de Dios. Uno de los ataques constantemente del reino de las tinieblas es hacernos creer que nuestro Dios, al que le hemos confiado nuestra vida, al que le hemos entregado todo lo que somos, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestros hijos, nuestra casa. Uno de los ataques de tiempo en tiempo de parte del enemigo en nuestra parte almática como hombres es hacernos sentir que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, que en medio de tu problema que estás liderando ahora, en medio de tu batalla que estás librando esta mañana, es sentir que Dios nos ha dado la espalda. Ese es un ataque del infierno. Ese es un ataque del reino de las tinieblas. Pero yo te declaro en el nombre de Jesús, tú que me escuchas esta mañana, tú que haces parte de esta transmisión espiritual, para ti hay una palabra, hermano. Acerquémonos, dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esta mañana te puedes acercar al trono. Esta mañana te puedes humillar. Esta mañana te puedes postrar ahí donde estás conmigo. Esta mañana, hermano, vamos a hacer un altar espiritual ahí en la sala, ahí con las personas que están a su lado. No se prive de llorar, no se prive de adorar, no se prive de aplaudir. Hermano, no se quede quieto, no se deje cerrar la boca en medio de su problema. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora en que te acerques a Dios confiadamente al trono de la gracia. Alguien recibirá misericordia. Yo creo que para alguien es la misericordia esta mañana. A ver, alguien que le diga al Señor: Señor, yo quiero misericordia. Siento decirle a alguien que está apartado de Dios y que su corazón está endurecido y que se ha alejado tantos años del Señor: hermano que me escuchas, no dejes que el diablo se lleve tu alma al infierno. Ha llegado la hora en que te humilles delante del Señor, en que le pidas perdón. Abre tu boca, el diablo no te dejará. Pero yo ministro una palabra de liberación. Yo ministro una palabra de libertad, porque a partir de este momento abrirás tu boca y le dirás al Señor: Señor, yo recibo tu misericordia.
ten misericordia de mí. Alguien que quiera hallar gracia, alguien que quiera hallar gracia. Usted no merece salvación, yo no merecía salvación, pero Él nos amó a pesar de nuestro pecado. Él nos amó a pesar de nuestra deficiencia. ¿Qué calidad de Dios tiene esta iglesia? Oh Señor, tu misericordia. Yo quiero hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. Hermano, ese sentimiento innato que hay en lo profundo de su corazón de que tú no eres digno de acercarte a Dios es derribado esta mañana por el poder de la palabra. Se cae en el nombre de Jesús. Lo derribo por el poder de la palabra. Porque es hora de que el pueblo de Dios se acerque a Dios con confianza. Acércate a Dios. El diablo te señalará que eres un pecador, que eres un mentiroso, que vives jugando, que no puedes comprometerte con Dios. Pero yo te digo, hermano que me escuchas esta mañana, si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Acércate a Dios. ¿Por qué no levantas tus manos? Levanta tus manos esta mañana, levanta tus manos. Porque Él está dando una mayor gloria de su gracia esta mañana sobre su pueblo. Escuche esta palabra directa, contundente, eficaz. Santiago capítulo 4, el verso 8 al 10 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes que hoy sí, que mañana no, purifiquen su corazón. Oh, hermano, yo siento que Dios nos está ministrando esta mañana. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto, que su alegría se convierta en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aleluya. Porque el primer paso, hermano, para acercarnos al Señor es humillarnos, es arrepentirnos, es declarar esta mañana: Señor, recibo tu gracia, recibo tu misericordia, recibo el perdón para mi vida. Oh, yo no sé si alguien puede adorar al Señor. ¿Por qué no levantas tus manos esta mañana? En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde estás. Y yo quiero declararte lo que dice el salmista: yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana yo busco tu presencia en oración, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. Porque no dice conmigo, diga conmigo: mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Yo te busco esta mañana. Yo te busco, Señor, yo te busco, yo te adoro, Señor, yo te bendigo, Señor, esta mañana. Yo te doy gracias por la palabra, yo te doy gracias, Señor, porque la única clave para tener éxito en la vida, para tener gracia en mi trabajo, para ser bendecido en lo que hago, para tener triunfo en mi vida, es acercarme a ti. He entendido, Señor, que la clave de todo es acercarme a ti. He entendido, Señor, que es solo por tu gracia, es solo para ti. Yo soy un sacerdote, yo soy tu iglesia, yo soy tu hijo, yo soy tu pueblo. Por eso te adoro esta mañana y te doy la honra, la gloria y todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya al Señor. Si usted puede brindarle ese aplauso al Señor, hermano, déselo bien fuerte
esta mañana para Él. Gloria a Dios.